curso es un curso bastante largo. ¿Sí? Cuando damos este tópico es bastante extenso y bastante profundo, podríamos dar un año enseñándole, no lo damos por completo, así que es un desafío para mí darlo 40 minutos, 35 minutos, entonces voy a correr un poquito, pero espero que podamos hacerlo de la mejor manera. Vamos a comenzar orando y entregándole en manos del Señor este tiempo. Y recordando algo, que el Señor es el que nos ha dado sus promesas, las cuales son un sí en Cristo Jesús, y que la teología del pacto es una forma de organización de entender las Escrituras de una manera coherente que busca exaltar la gloria de Dios. Vamos a comenzar entonces, hermanos del Señor. Amado Señor, en esta noche venimos delante de ti, rogando por tu gracia y por tu misericordia. Te pedimos que seas tú, que sea exaltado en este momento de enseñar acerca de nuestros distintivos, un distintivo que es la teología pactual, con la cual nosotros como iglesia presbiteriana somos reconocidos a través de la historia, y para que este legado lo sigamos trayendo a las nuevas generaciones y acá en el oriente colombiano y en nuestra nación, Señor, para que entiendan que el cristianismo que practicamos tiene un asidero histórico y es por tu gracia. No somos los primeros ni seremos los últimos, y te pedimos que el avance de tu palabra sea eficaz a través de las enseñanzas que hacemos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. No se me salga de ahí. Gracias. Porque listo. estoy grabando. Perfecto. Sí, que no me salga de ahí. Bueno, me voy a quedar acá. Sí, porque estoy grabando. Listo, gracias, hermano. Listo. Entonces vamos a prestar atención a algo muy sencillo. Una de las cosas por las cuales es importante hablar, o por qué debemos hablar de la teología o doctrina del pacto. Cuando hablamos de eso, tiene varias maneras para poder ver la importancia. Una de ellas es, si le pregunto a ¿usted qué hace con el Antiguo Testamento? ¿Se ha dado cuenta que usted llega a muchos lugares donde le regalan un Nuevo Testamento y usted empieza a ver un librito suyo y dice, ay, tengo la Biblia? Le tengo una mala noticia, no es la Biblia, es el Nuevo Testamento. Y si usted tiene una teología solamente basada en el Nuevo Testamento, es muy complicado, porque la teología que nosotros vamos a ver hoy comienza con la revelación del Señor desde la creación y culmina en el capítulo 22 en Apocalipsis con una consumación de un plan eterno que Él ha diseñado. Algo también importante, no solamente saber para qué sirve el Antiguo Testamento, porque usted va a ver que las personas lo manipulan, lo manejan de diferentes maneras. Queremos ver que la teología del pacto que tiene que ver con algo muy emocionante, y es ver cómo el diseño del Señor se ve claramente expuesto en la manera en que nosotros vemos y leemos las Escrituras. La mayoría de nosotros venimos de diferentes trasfondos, y uno de los trasfondos que más ha llegado a América Latina no tiene que ver con la teología del pacto, sino con algo que se conoce como el dispensacionalismo. Me voy a saltar toda la historia que traía para contarles, porque el tiempo me es importante enfocarme en la teología del pacto. La gente que usualmente usted conoce como cristiana alrededor nuestro practica algo que se conoce como el dispensacionalismo, y es un sistema de entender las Escrituras a través de una división en 7 aspectos: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la iglesia y el milenio. Muchos de ustedes vienen o venimos de un trasfondo donde lo más importante era el pacto. No el pacto sino el que cantaba algún cantante, y era muy diferente al entendimiento de esto. El dispensacionalismo lo que está narrando realmente es que durante diferentes etapas de la historia bíblica, las personas se acercaban a Dios de diferentes maneras y eran salvos de diferentes maneras. Si bien es cierto que algunos de los seminarios de ahora, como el de Dallas, han ido cambiando esa postura, podíamos ver que la gente se salvaba, en algunos casos por obras, por conciencia, y tal vez usted venga a esas enseñanzas donde le dicen, ¿qué pasa con los indígenas? ¿Se salvan por qué? Por conciencia. Muchos de esos sistemas de pensamiento surgen de aquí, del dispensacionalismo, donde divide la historia en dispensaciones o economías. Y hay una
importancia recalcada sobre el pueblo y la nación de Israel, dividiéndolo de la iglesia. Ellos entienden que hay dos pueblos. Y el trato con uno es ver a la iglesia en un sentido espiritual y a Israel en un sentido físico, material, donde lo más importante es la tierra prometida. Por eso la gente hoy, con el conflicto que está surgiendo en la franja de Gaza, se acercan a preguntarle cuál es su postura. Se acerca el fin de los tiempos. Ya estamos viendo la llegada del anticristo. Están atacando a Israel. Lo mismo pasó hace 40, 30, 50 años y siempre en esa franja ha habido conflictos. Y usted tiene que entender que muchas de las personas que están hoy en ese Israel ni siquiera son descendientes de Sem. La gran mayoría vienen de Europa. Son europeos que abrazaron el judaísmo y que viven allá. Y se aterraría aún más donde sepa que ese es el lugar donde se practican la mayoría de festivales homosexuales a nivel del mundo. Y no están glorificando a Dios en un sentido como a este video. ¿Va a entender usted algo ahí? El dispensacionalismo le enseña a muchas personas que el reino se va a cumplir es en el futuro. Y por eso las tendencias es a evaluar las cosas basado en algo que va a pasar más allá. Y vivimos posponiendo. Creemos que los hermanos nuestros también tienen este sistema. Nosotros no podemos decir que porque son dispensacionalistas no son cristianos. Nosotros tenemos algo que se conoce como la teología del pacto. Voy a correr con este tema porque quiero sentarme sin enseñarles acerca de la teología pactual. El pacto es la manera en que Dios lleva a cabo su plan eterno. Es importante porque nuestro Señor Jesucristo, en la noche que iba a ser entregado, al oficiar la Santa Cena, que dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. La palabra pacto es como el hilo conductor de la historia de la escritura y el plan de redención. Si bien es cierto que usted no va a encontrar el orden que vamos a colocar acá en algunas diapositivas, es una enseñanza que, aunque no es explícita en algunos sentidos, está implícita, así como las enseñanzas de la Trinidad. El pacto nos habla a nosotros de la manera en cómo Dios se relaciona con el hombre. Cuando usted mira la historia de las Escrituras no se refieren solamente a Dios. Tampoco se tratan solamente de los seres humanos. Las Escrituras se tratan ¿de qué? De la relación entre los seres humanos y Dios. Y esa relación se conoce como el pacto. Es importante entender que en este tipo de teología vamos a dividir no en 7 dispensaciones, sino en 3 pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, donde la ley moral rige al ser humano y es cumplida de manera cabal solamente por Cristo, pero donde nosotros, el pueblo del Señor, teniendo un nuevo corazón, somos llevados a la estatura de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos capacita para renovar nuestra manera de entender y nosotros luchar contra el pecado que está en nosotros. ¿Cómo se ve Israel? ¿Cómo se ve la iglesia? Nosotros entendemos que no va a haber una restauración nacional de Israel, ya que el verdadero Israel es nuestro Señor Jesucristo, y como cabeza nosotros somos su cuerpo, su iglesia. Este es el Israel de Dios. El reino, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, se ha dado inicio o inaugurado el reino de Él, y se mueve a través de la consumación del tiempo, el cual llegará en su segunda venida. Y en este momento lo que queremos entender es lo siguiente. No voy a leer ese pasaje. Es de qué se trata. ¿Cómo sabemos que la teología del pacto que vamos a enseñar es correcta? Lo primero es que no fue inventada por los presbiterianos. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, le cuento que desde más o menos el año 100 después de Cristo empiezan a verse los primeros vestigios de este tipo de enseñanza, sobre todo de las partes que venían de Oriente, porque ellos tenían en cuenta la manera en que la Biblia, que no fue escrita en español, que no fue escrita en inglés,
sino que fue escrita para una cultura oriental, en un entorno oriental, sabían los términos en los cuales se estaban refiriendo. Usted va a ver en esta imagen, tallada en piedra, algo que se conoce como el Código de Hammurabi. Y usted va a observar algo, una persona sentada con un báculo y otro dándole a él, o estando de pie, hablándole. Esto se conoce como tratados imperiales de vasallaje, hermanos. Y es la manera en que un rey gobernante en las culturas orientales, cuando tomaba posesión de otra tierra, no exterminaba las naciones, sino que hacía acuerdos en los cuales el rey que era cautivo, llamado rey vasallo, quedaba bajo el gobierno de un rey superior llamado un rey suzerano o soberano, donde el rey soberano se expresaba de una manera donde decía que se encargaba de él, pero que había condiciones que se debían cumplir. Y esa es la manera en que está articulado en todas las escrituras, la manera como Dios se da a conocer a nosotros, su pueblo, y a todo ser humano, a través de una relación llamada el pacto. Durante el siglo XIX, muchas personas empezaron a argumentar que lo que decía la Biblia no era cierto, por ejemplo, en el caso de Abraham y la cultura en la cual se desarrolló, porque decían que la escritura no se había dado lugar. Pero cerca de 1930 se ocurrieron 3 tipos de hallazgos arqueológicos. Uno de ellos fue hallar las tablillas Lucy, y donde encuentran en esos tipos de tablillas escritura cuneiforme, muy similar a la que encuentra usted acá. Esta fue en piedra. Otras fueron en arcilla, y donde se encuentran incluso lugares como lo que se conocería hoy como la Torre de Babel, donde quedaban los asentamientos de dicha edificación. Eso lo hemos estado estudiando en nuestra congregación desde el mes de enero. Ese tipo de lenguaje del que hablaban en Oriente es el mismo lenguaje que usted va a encontrar a lo largo de las Escrituras. Y por eso es importante, y en eso sí nos diferenciamos muchísimo de la manera en que un dispensacionalista entiende la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la teología del pacto? Porque lo va a orientar a usted a entender la Biblia y el plan de redención del Señor de una manera muy diferente, consecuente con lo que el Señor le había dicho a una cultura en especial, y cómo nos llega a nosotros y se nos transmite su pueblo 2000, 3000, 4000, 6000 años después. ¿Cómo está constituido? Usted no va a encontrar en todos los pasajes de la Biblia el mismo arreglo, pero este arreglo es común a todo lo que se conoce como un pacto. Ya definimos ahorita lo que es un pacto, que es realmente un acuerdo entre dos partes. Usted está casado, ha hecho un acuerdo con otra parte, donde se han hecho juramentos como te amaré hasta que la muerte nos separe. Entre ambos hacen ese tipo de arreglos, y ese arreglo delante del público se sella mediante un ¿qué? Un anillo. Hay una señal, hay un sello que dice usted está como casado, está en un tipo de relación con unas reglas contractuales que obligan a ambas partes. Esto mismo ocurría con los reyes suzeranos y con sus reyes vasallos. Recuerde, el vasallo es aquel que está obligado a cumplir lo que el suzerano decía a cargo de algo: protección, dinero, salud para su pueblo, bienestar. Y hay al menos 5 partes que usted va a encontrar dentro de las Escrituras y en cualquier tipo de arreglos imperiales de vasallaje en las culturas orientales. Lo primero es que tienen un preámbulo, un prólogo histórico, tiene unas promesas y estipulaciones, unas sanciones dobles, y al final tiene un juramento que puede ser sellado a través de una cena. El preámbulo, y ustedes lo van a identificar cada domingo cuando van a la iglesia donde se están congregando, es una iglesia presbiteriana, en el orden de culto. Lo van a leer cuando leemos la ley de Dios, porque comienza diciendo quién es el rey soberano al cual usted vino a adorar, sobre ustedes, sobre mí, que somos los vasallos del Señor, sus esclavos. La palabra siervo en la Escritura hace referencia a la palabra esclavo. El preámbulo dice, por ejemplo, cuando usted va y lee
Los 10 mandamientos, ¿cómo comienzan? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué ¿de dónde? Muy bien. Yo soy Jehová tu Dios es como el rey soberano se identificaba sobre el rey vasallo. Estipula los arreglos del pacto o los términos. Posterior al preámbulo viene un prólogo histórico, es decir, narra la hazaña que hizo para que usted le pertenezca a él. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué ¿de dónde? De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando usted observa lo mismo en los tratados de vasallaje imperiales de las culturas orientales, va a encontrar que, por ejemplo, Hammurabi decía: yo, Hammurabi, señor de los hititas, gobierno sobre ustedes, he venido a defender sus tierras y he destruido a sus enemigos. Este mismo lenguaje se encuentra a lo largo de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Promesas y estipulaciones. Siempre usted va a ver que el pacto concede favores basados en promesas, pero esas promesas también tienen cláusulas para su cumplimiento. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si me obedeces, recibirás esto. Por ejemplo, dice: no temas, Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios da promesas, pero esas promesas tienen unos arreglos para que se lleven a cabo. Él es fiel y la cumple. Adivine quién es la parte infiel que no cumple sus promesas. Nosotros. Además, hay sanciones dobles. El cumplimiento o la falta del mismo es recompensado o es castigado. Usted va a encontrar en Deuteronomio 8, Deuteronomio 28, después de que se da la ley: si cumples esto, te bendigo de tal manera, si no, morirás. Usted lo va a encontrar en el pacto de obras, que es el que se realiza con Adán. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces hay sanciones dobles, pero si él no comía, viviría eternamente. Ese es el tipo de lenguaje que usted va a encontrar desde el primer capítulo de la Biblia. ¿Cómo comienza el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está diciendo que el Rey soberano al cual usted y yo venimos a servir es el creador de todo el universo. ¿Y cómo culmina la Biblia? Con el mismo, un cierre entre lo que hay al principio y al final. Y tiene juramentos, que son votos solemnes, que usualmente culminaban con una santa cena o santa reunión, donde se reunían y después de haber hecho los votos, comían. Pero también había un elemento importante. En estos pactos o arreglos, muchas veces había derramamiento de sangre. Una de las prácticas comunes, porque la palabra pacto significa cortar. Cortar un pacto era dividir animales y pasar en medio de ellos. La práctica implicaba algo, hermano, que la palabra valía. Si usted incumplía su palabra, ciertamente iba a... Así como el animal era partido en dos, usted sería partido en dos si no cumplía. Para entender más la dinámica de cómo está organizado y cómo nosotros entendemos las escrituras de una manera más armoniosa, dándole más gloria al Señor, vamos a observar que así como hubo pactos entre Josué y los gabaonitas, entre reyes como los de Israel y Asiria, así como el pacto que hubo entre Jonatán y David, Dios nos llama a nosotros a vivir en ese tipo de relación con Él. Vamos a estar observando lo que se conoce como la organización del pacto, la teología pactual. Tal como les dije, no nació con nosotros, ha sido un desarrollo histórico. En la Edad Media tenían un conocimiento entre lo que era el pacto de obras y lo que era el cumplimiento de la ley. Usted va a ver que nuestra fe es una fe histórica y está consignada en confesiones históricas. Y ahí usted va a encontrar capítulos concernientes a nuestra teología pactual.
O sea que desde hace más o menos 500 años tenemos organizado este sistema de enseñanza de una manera en que le es fácil a usted comprender de qué estamos hablando. ¿Cómo cómo vamos a ingresar a este gráfico? Es un gráfico, está un poco alto, qué pena. La idea es lo siguiente, es ver cómo se ha organizado de una manera sistemática la manera en que el Señor actúa a favor de su pueblo en la redención. Vamos a encontrar tres tipos de pactos: el pacto de gracia, el pacto de redención y un pacto acá llamado el pacto de obras, que se origina a partir de la creación. También es conocido como el pacto adámico, que está establecido en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, y en Oseas capítulo 6 a 7 se le da el nombre de pacto. Pero ¿qué es un pacto? Es un vínculo que existe entre dos partes que son administrados soberanamente, y es un pacto hecho en sangre, es decir, que las personas que están vinculadas bajo muerte o vida por el cumplimiento del mismo en las sanciones que se han dado ahí. Este pacto comienza con la eternidad pasada. La Trinidad, en un arreglo que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando un decreto, organiza todo lo que tiene que ver con la manifestación de su gloria a través de la redención de un pueblo. No solamente sabiendo que van a pecar, sino determinando cómo va a salvar a los hombres nuestro Dios a través de la redención. Esto incluye incluso la caída del diablo, de los ángeles, y la caída del ser humano. Este pacto, llamado el pacto de redención, comienza con la eternidad pasada y termina en la eternidad futura. Y es la manera como Dios desarrolla su plan, a través del cual va a redimir a seres humanos como usted y yo, pecadores. La historia nos va a narrar a nosotros desde la creación cómo fue hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios. Al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos responsables delante de Él, portadores de su imagen, con la capacidad de promover su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia, pero con la caída afectados rotundamente y fatalmente en todo nuestro ser, siendo incapaces de hacer el bien al cual fuimos nosotros llamados. Dios establece algo que se conoce como el pacto de obras, o ese es el nombre que se le ha dado teológicamente. Otras personas lo denominan el pacto de creación, dado entre Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, donde usted va a encontrar los relatos antes de la caída, que aparecen elementos muy importantes como el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el establecimiento del día de reposo, así como un lugar donde se encuentra el Señor con su pueblo. Esos elementos se conocen como elementos sacramentales o apartados de un uso común y constituidos como elementos sagrados. Dios llama al hombre con un propósito: que su imagen sea dada a todo el mundo, y se le da la autoridad de gobernar, mostrando, manifestando quién es Él. Pero también en ese pacto se le dice que si come del árbol del conocimiento del bien y del mal, Él morirá de manera cierta. Lo que conocemos nosotros como la caída. Adán, siendo el representante de todos nosotros, cae, como lo establece la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, y con él cae toda la humanidad. Por eso usted se pregunta, ¿dónde va a haber una persona completamente buena o justa en la tierra? No existe. Todos somos portadores de dicha maldad. Eso se conoce como el pacto de obras, pero si usted observa, la paga del pecado era la muerte. Adán no muere, porque alguien muere en su lugar. ¿Quién es el que muere en su lugar? Dios dice que cubrió su desnudez, o quitó lo que tenía puesto, se habían confeccionado delantales de hojas, y cubre su cuerpo con pieles. ¿De dónde salieron las pieles? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De una vez nos empieza a hablar de una promesa que el Señor nos va a dar. Y esa promesa está establecida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es el inicio de lo que se conoce como
el pacto de gracia. Recuerden que todo pacto se establece a través de promesas. Y la promesa es la siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es conocido como el protoevangelio. De ahí usted va a ver el trato de Dios con los seres humanos. Después de que Adán y Eva son expulsados del lugar santo donde tenían reunión con el Señor, y coloca una espada de fuego que no les permite el acceso al árbol sacramental de la vida, de la cual no hubiera gozado si no hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tras las maldiciones que venían a través de haber quebrantado el pacto, salen a la tierra y lo primero es que tienen un hijo. Caín mata a su hermano Abel. Y uno diría que la promesa se ha perdido, pero el Señor les confiere otro hijo, Set. Y es a través de él que empieza a poblar nuevamente la tierra. Pero la maldad era mucha. Y Dios ve cómo la maldad crece a tal grado que es necesario ejercer un juicio. Recuerden, Dios es soberano y gobierna sobre toda la creación. Y ahí donde vemos el establecimiento de un juicio a través de un diluvio. Y es lo que conocemos como, después del diluvio, el pacto con Noé o noético, donde Dios se compromete soberanamente a no volver a destruir jamás esta tierra con un diluvio con aguas, y establece una señal pactual, la señal del arco iris. La idea es reconocer que ese arco no está apuntando hacia nosotros. ¿Hacia dónde apunta ese arco? Hacia el cielo. El Señor lleva toda justicia sobre él y le da a la humanidad una señal a través de la cual no va a ser destruida nuevamente con agua. Hasta ahí son los pactos que Dios tiene con toda la humanidad. Posteriormente hay un trato con una familia, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que los pactos del Señor nos van a librar a ti y a mí del individualismo. Dios llama a un hombre de Ur de Caldea, Abraham. Génesis capítulo 12 nos narra la historia de un hombre fabricante de ídolos y que es rescatado de allá con un propósito, y el propósito es que viva para Dios en una relación de pacto solemne, donde el Señor le dice soberanamente que le va a entregar una tierra, que será bendito su nombre, pero que además aquellos que lo maldigan serán malditos. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento las personas decían que su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La manera en que las personas recibían bendición o maldición dependía del trato que tuvieran con quién, con Abraham. Si lo trataban bien, recibían bendición. Si lo trataban mal, recibían maldición. Usted lo va a ver con Faraón y con Abimelech en los primeros capítulos del libro de Génesis, a partir del capítulo 12. Y Dios establece también una señal con él, y es la señal de la circuncisión. No se la inventaron ellos. Esa práctica era común en los demás pueblos que estaban alrededor, pero Dios la aparta, la sacramentaliza para que su pueblo sea el que la aporte como una señal con derramamiento de sangre. Posteriormente, me toca correr acá porque estoy cortico de tiempo, me quedan 5 minutos. Dios establece un pacto, es que este tema es demasiado grande, con Moisés. Ya no es con una familia, sino es con un pueblo, la nación que desciende de Abraham. Tras la liberación del poder, que estaban bajo un rey que se consideraba el soberano de la tierra, Faraón, Dios con mano poderosa lo liberta a su pueblo y lo lleva a vivir en una relación de pacto con él. Celebran algo que se conoce como la Pascua, donde hubo un derramamiento de sangre en cada una de las familias, las casas de las familias, donde el Señor tenía su pueblo para darle libertad. Pasado esto, vamos a ver otro periodo, el periodo del rey David, o el periodo del pacto davídico, donde Dios le promete al rey David que tendrá siempre un descendiente suyo centrado en el trono de Israel, refiriéndose al pueblo del Señor.
donde confirmaría que su descendencia jamás sería quitada de ahí, tal como lo dice el Salmo 89, el Salmo 103. Y todo esto para llevarnos al cumplimiento de la promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. El nuevo pacto. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre. El mejor mediador que Moisés. Aquel prometido también a Abraham, prometido a Adán y Eva, el cual llevaría el pecado de su pueblo. Un pacto con grandes y mayores promesas, a través del cual Él, siendo el justo, moriría por nosotros, siendo injustos, dándonos redención perpetua, y a través de su resurrección la garantía de nosotros vivir eternamente junto a Él. La teología del pacto nos narra a nosotros cómo el Señor desde la eternidad pasada determinó un pueblo para ser salvo, garantizando en Cristo Jesús la promesa de que todos los que Él llama a salvación eficazmente son salvos mediante la gracia por medio de la fe en Cristo, el Redentor, llevados a una eternidad futura, con un mejor lugar, cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más maldad, muerte, ni pecado. Dado lo corto del tiempo, esto tendremos que dar en un curso posterior. Quiero hablar de las implicaciones o las relaciones del pacto. Qué pena tener que correrles así. La comunidad. Nosotros estamos hoy acá reunidos hablando de la trayectoria que tenemos como iglesias presbiterianas, de donde hemos tenido una herencia, donde tenemos que reconocer que Cristo es el Señor y Salvador de su pueblo. La comunidad del pacto tiene unas características muy especiales. La primera, como hemos escuchado acerca del sistema de gobierno, que no es de una sola persona, sino que hay un solo monobispo, que es nuestro Señor Jesucristo. La fe nuestra, aunque en un sentido es personal, no es jamás individualista. Usted y yo fuimos llamados a vivir dentro de una comunidad pactual. Fuimos llamados no como individuos, sino también como familias. Abraham fue llamado a vivir y salió de Ur de Caldea con su familia. Noé fue puesto en el arca con su familia. El pueblo de Israel liberado en Egipto fue liberado con sus familias, al punto que Faraón no quería que sus hijos salieran a adorar. La importancia de tener hijos para nosotros, hijos vinculados con el Señor, es en extremo importante. Somos llamados a vivir en comunidad, no aislados. El presbiteriano no puede vivir aislado como en una cueva, porque nuestra teología nos llama a ir al mundo, dándoles a conocer el único mensaje de salvación. El hombre aprende a amar a su prójimo en la teología pactual porque es involucrado dentro de una familia, y es la familia de Dios. Por eso el concepto que tenemos nosotros de familia es en extremo alto. Y el punto que vengo a mostrarles con la familia es que el pacto del Señor de gracia incluye a nuestros hijos. Este es un distintivo que tenemos. Las escrituras nos muestran que serás salvo tú y toda tu casa. No implica que todos mis hijos necesariamente serán salvos, pero sí está el favor del Señor y la promesa. Y puede que incluso muchas veces vemos que el pacto se salta generaciones. O sea, sí, mi abuelo, mi bisabuelo sí eran cristianos y... ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué es creyente en Bucaramanga después de 500 años de evangelización? ¿Y por qué no es musulmán? Vea la gracia de Dios a través de los tiempos. En la salvación de la persona, todo lo que Él tiene le pertenece a Dios, porque Él es su soberano. Sus finanzas, sus hijos, su matrimonio, sus propiedades, todas le pertenecen ¿a quién? A Dios. La familia de nosotros es santa. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Razón por la cual nosotros les enseñamos a nuestros hijos a no mezclarse con, ¿cómo? En relaciones que Dios prohíbe con incrédulos. Sí. Nuestra familia es santa, apartada por Dios. No es vivir
juntos, sino es tener una relación de pacto con el Señor en nuestras casas, donde la cabeza del hogar es el hombre, federalmente puesto para que le enseñe a sus hijos y a su esposa la palabra de Dios, de la cual él tendrá que darle cuentas ¿a quién? Al Señor, que es el soberano que lo llamó. Así como Cristo amó a su iglesia y le enseñó ¿a quién? A su iglesia. Nos está enseñando a nosotros su amada. Nuestros hijos, por tanto, han de recibir la señal pactual de ¿qué? Del bautismo. Muchos hermanos nuestros no lo consideran porque su visión no es pactual. Ahora entiende usted por qué nosotros, viendo la relación entre la circuncisión dada en el Antiguo Testamento y una relación con el bautismo en el Nuevo Testamento. Otra de las relaciones, voy a culminar en 2 minutos, con la educación, es la educación en el pacto. La educación nos llama que la comunidad bautizada se educa mutuamente. Todos los que pertenecemos a la familia pactual, miembros de una congregación, estamos llamados a discipularnos los unos por los otros, pero teniendo nosotros un gobierno a través de un pastor que nos educa en las Escrituras y que nos discipula. La educación en el pacto jamás es opcional. El pastor John hablaba ahorita de conocer la historia y de todo eso. Somos llamados a conocer las Escrituras. Dios demandará de nosotros la enseñanza de la palabra del Señor sobre nuestras familias e hijos. Conocer a Dios, de eso se trata la vida. La vida cristiana nunca se aprende sola, se aprende en comunidad. Así que si usted es un cristiano aislacionista, lo llamo a que pertenezca a una congregación en la cual se vincule, ponga su servicio, como Dios lo llamó, Cristo Jesús vino a servir, usted también deberá poner su servicio a los demás. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué deberíamos hacer nosotros por la iglesia? Si usted dice que ama a Cristo pero no ama a la iglesia, tiene un serio problema, porque la iglesia no es mía, sino la iglesia es de Cristo, y usted y yo le pertenecemos a Él. La enseñanza comienza con las Escrituras y culmina con las Escrituras. Todo lo que hacemos y sustentamos tiene que tener su asidero en la palabra de Dios, que es nuestra máxima regla de fe y conducta. Y ahí es donde la enseñanza de padres con hijos es sumamente importante. Si usted observa en niños, hay gente que se incomoda en nuestros servicios porque ya hay niños. ¿Qué debiera darnos a nosotros? Alegría, gozo, hay niños. La fe se está promoviendo a la siguiente generación. La meta principal de la educación cristiana es la madurez en Cristo. No sé qué más pueda usted buscar. Y lo último de las relaciones, qué pena, hice un mal cálculo en mi exposición porque la tenía como para varias horas. El mundo y el pacto. Recuerde que las relaciones no son solamente dentro de la iglesia, son hacia afuera con las personas que no conocen de Cristo. Si usted ha observado a través de las Escrituras, nuestro Señor, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para compartir con pecadores como nosotros. Se humilla. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros no podemos convivir con cualquier ser humano de cualquier tipo de color o de estrato económico? ¿Hay alguna duda en que tenemos que estar con las personas? Ninguna. La comunidad del pacto existe para glorificar a Dios y la salvación del mundo. A nosotros se nos han concedido los oráculos del Señor. Tenemos en nuestras manos la palabra del Señor. La fe en las personas solo se produce cuando viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Predicada por quiénes? ¿Solo por el pastor? Por cada uno de nosotros. Nuestros hogares son lugares donde acogemos a personas que no conocen de Cristo y le brindamos a ellos el Evangelio. ¿Qué hace usted con su familia? ¿Su casa está cerrada para que nadie la conozca o está abierta para que la gente conozca que usted también es un pecador como yo soy un pecador? Pero para que conozcan a un Dios que es santo y salvador. Dios cuenta sus secretos a su pueblo para que su pueblo se los comunique al mundo. Por eso oramos
al Señor para que tenga misericordia de aquellos que no conocen a Dios. Eso es una relación de pacto. ¿Usted quiere ver cambiado Bucaramanga? ¿Cómo la va a cambiar? La comunidad del pacto está para impartir la verdad, para vivir la verdad. Obras de misericordia y de justicia, ¿de dónde deben provenir? De la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo del pacto vive ¿cómo? Con esperanza y con optimismo. La gran diferencia que tenemos con otros sistemas de pensamiento, que son negativos hacia el futuro, que ven que ya llegó la hora y que el anticristo se acabó todo esto. Nosotros no. Creemos que lo mejor está siempre por venir, la consumación del reino de nuestro Señor, y nosotros estamos actuando en favor de ello. Por último, somos separados para ser un pueblo santo, llamados a ser la sal y la luz del mundo. Qué pena, tenía mucho para dar, pero mal cálculo de mi tiempo. El tiempo se nos hizo corto, pero queremos darle gracias a Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Queremos informar que hay una buena noticia. Tenemos un poco más de tiempo para parqueadero.